Apreciados amigos, hermanos, un placer estar con ustedes nuevamente para dialogar, para estudiar juntos este tiempo de responder a sus inquietudes y preguntas a través de este programa que se llama Me Gustaría Saber. Gracias a Dios estamos juntos con el pastor Esteban Bora a mi mano izquierda. Pastor, bienvenido al programa. Y también, por supuesto, el pastor Luis Fernando Manrique a mi mano derecha. Un placer contar contigo, pastor, en este programa. Queremos siempre recordarles que pueden enviar sus preguntas, sus inquietudes y ser parte de este diálogo, de esta interacción que hacemos con ustedes, enviando sus preguntas a la siguiente dirección que aparece en pantalla, que es tv@zoomtv.org. Con esto en mente vamos a dar inicio al estudio, pero antes voy a pedir al pastor Esteban Bor que nos dirija en oración, porque vamos a abrir su palabra y es importante que tengamos siempre la dirección de Dios. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué grato privilegio hablarte como nuestro Padre. Amén. Sabemos que quieres lo mejor para nosotros. Nos has dado tu palabra como una guía segura. Te pedimos ahora, en estos momentos que vamos a pasar juntos, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Abre nuestro entendimiento, danos palabras para hablar. Bendice a los que están viendo este programa. Amén. Que nuestras vidas puedan ser edificadas. Te pedimos, Señor, que bendigas a cualquiera que está viendo el programa, que está buscando paz en su vida. Amén, Dale tu Señor. paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a ver la primera pregunta que nos llega a nosotros. No tenemos en realidad una ubicación y esperamos de que puedan siempre incluir la ubicación de donde nos escriben. País y ciudad. País y ciudad sería lindo, ¿no? Por lo menos saber, correcto. Vamos a ver, dice la siguiente pregunta. Con los cambios de calendarios y que se agregaron días al calendario, ¿cómo saber que realmente guardamos el sábado que Dios apartó desde la creación? Antes los meses eran de 30 días. Así que esta es una muy buena pregunta. Nos hace llegar esta persona sobre la inquietud de si es que la secuencia de días, ¿no es cierto?, el séptimo día de la creación, el sábado, es en realidad el sábado que estamos guardando, porque han agregado días al calendario. Así que, ¿qué podemos decir al respecto, estimados pastores? El punto clave en esta pregunta es si se ha perdido la secuencia semanal que tenemos. Correcto, desde el El inicio. ciclo semanal se ha Ahora, roto. si no se ha cambiado el ciclo semanal, que el sábado de hoy es el mismo sábado de la creación, no hay ningún problema. Ese es el punto que tenemos que tratar en esta pregunta, es si se ha cambiado la secuencia de días, el ciclo semanal, si se ha cambiado. Sí. Sin embargo, él hace alusión al cambio del calendario juliano al calendario gregoriano. Correcto. Lo interesante es que ese cambio se hace, pero no se afecta el ciclo semanal. Correcto. Y quiero invitarles a los televidentes que pueden verificar todas estas cosas a través de la internet, en las páginas oficiales, para que puedan tener la información. Pero yo quiero compartir eso. Mire, el ciclo de 7 días, por lo menos, no podemos decir que desde Cristo no se ha interrumpido. ¿Y por qué desde Cristo no se ha interrumpido? Bueno, porque los calendarios comenzaron a correr. Cristo marcó un hito en la historia de la humanidad, el personaje más importante de la historia de la humanidad. Cristo divide la historia en dos, antes de Cristo, después de Cristo. Y hay un cambio que se da muy importante en el año 1582. Ese año deben recordarlo todos, 1582. Y estas modificaciones no afectaron el ciclo semanal. De paso, no se anexaron días, se quitaron días. Porque quien escribe dice que se anexaron días, se agregaron. Todo lo contrario, y vamos a verificarlo. El calendario gregoriano estaba corriendo el jueves 4 de octubre de 1582. Y ahora, para poder ajustarlo al calendario del año solar, como lo tenemos hoy, A las estaciones. a las estaciones exactas. Porque la Pascua más y más era en una época del año cuando no sucedió originalmente. Correcto, se estaban corriendo las fechas y para evitar eso dijeron, no, vamos a hacer un ajuste con el ciclo solar, que es lo que mide el año y las estaciones. Y entonces ahora ese ajuste se hace y pasamos del calendario juliano, que es el jueves 4 de octubre de 1852, y el día siguiente fue viernes. Solo que ese viernes ya no era el 4 de octubre, era el 15 de octubre Correcto. de 1582. Noten ahí que hay 11 días
que se eliminan del calendario, porque pasamos del 4 al 15. Y con eso se ajustó ahora el calendario hasta como lo conocemos hoy. Pero lo interesante es que se pasó de jueves a viernes. O sea que el ciclo semanal Se mantuvo. se mantuvo. No hubo cambios del ciclo semanal. Por otro lado, los judíos han guardado el ciclo semanal desde tiempos antiguos. Desde sus registros históricos muestran la observancia del sábado ininterrumpidamente. ¿Cómo usted sabe que no se alteró el ciclo semanal? Muy sencillo, pregúntele a un judío, ¿cuándo es sábado? Pregúntele a un judío ortodoxo. Si quiere, váyase a Israel, váyase a Tel Aviv, váyase a Jerusalén y busque a los judíos ultraortodoxos y pregúntale, dígame qué día es sábado. Y él le va a decir que sábado es el mismo sábado que guardamos hoy. Y ellos que han sido muy estrictos en guardar todos ese ciclo semanal a través de toda la historia, ahí tenemos una buena evidencia. Pero si todavía tiene dudas, váyase con un musulmán y váyase a otro musulmán ultraortodoxo, porque los musulmanes guardan el viernes. Y pregúntele al musulmán en qué momento, si el viernes que se guarda ahora es el mismo viernes de toda la historia. Y ellos siguen guardando el mismo viernes por tradición de siglos tras siglos. Entonces nosotros tenemos ahora una clara evidencia de que no fue alterado el ciclo semanal cuando pasó el calendario juliano-gregoriano, una clara evidencia en las tradiciones judías que el mismo sábado se mantiene hasta el día de hoy y una clara evidencia también en la religión musulmana que el mismo viernes que guardan hoy y que adoran ellos a Dios, pues es el mismo viernes que se guardaba en el pasado. Y fíjese lo que es la ironía muchas veces. Porque a veces son los cristianos los que usan el argumento de que, bueno, ¿cómo podemos saber que el sábado de hoy es el mismo sábado de la época de Cristo? Una vez yo tuve un diálogo con una persona de otra iglesia que me dijo eso. ¿Cómo sabes que el sábado de hoy es el mismo sábado de la época de Jesús? Entonces lo que hice fue hacerle una pregunta. Le dije, ¿qué día guardas tú como día de reposo? Me dijo, yo guardo el domingo como día de reposo. Entonces le hice una segunda pregunta, bueno, ¿y por qué guardas el domingo como día de reposo? Le dije, me dijo, porque el Señor Jesucristo resucitó ese día. Entonces le miré y le dije, pues, tú estás diciendo que tú guardas el domingo porque Cristo resucitó ese día. Pues si el domingo que tú guardas es el mismo día que resucitó, pues el sábado es el mismo sábado que Él guardó. Excelente, excelente. Y se quedó, dice, tiene sentido. Pero luego surgió otra pregunta. Dice, ¿cómo sabes que el sábado de hoy es el mismo sábado de la creación? Lo miré y le dije, porque Cristo guardó el mismo sábado de hoy, como te comprobé, y Cristo no iba a guardar el día equivocado. Excelente. Amén. Punto final. Argumentos sencillos en relación con eso, maravilloso. Sé que existe una cita también que no la puedo encontrar todavía, pastor, para serle franco, sobre la secuencia que se menciona en la Escritura, en la palabra inspirada, pero lo que usted menciona aquí en realidad en cuanto a la forma como Cristo guardó el sábado, nos da suficiente evidencia de que fue el sábado correcto, ¿no? Y Dios ha dejado suficiente evidencia en la misma creación, en el mismo ciclo nuestro, de nuestra vida, de que funciona con estos 7 días que Dios estableció. Han intentado cambiar semanas, hacerlas más largas. Creo que fueron los egipcios los primeros que intentaron esto. Pero la Revolución Francesa. En Francia también. Trataron de establecer, creo que una semana de 10 días. De 10 días Correcto. con 2 de descanso, sí, señor. Exactamente. Y sin embargo no funcionó, ¿no? Dios ha dejado esta secuencia de 7 días marcada en la necesidad humana de mantenernos. Y claro, Satanás ha tratado de desvirtuar esto. Inclusive ustedes saben de que, por ejemplo, en varios calendarios, en muchos lugares, en Europa, por ejemplo, el día 1 es el día lunes hoy en día. En la mayoría de los calendarios ponen el primer día como lunes y el séptimo como el domingo. Formas que están usando, tratando de quizás quitar de la mente, ¿no? la secuencia correcta. Pero, sí, pastor, pero si tú vas, por ejemplo, a Brasil. Claro. En Brasil, ellos llaman al sábado, sábado, al domingo, domingo, pero al lunes lo llaman segunda-feira. Exacto. Al martes le llaman tercera-feira. Claro. Cuarta-feira, quinta-feira, sexta-feira al viernes. Al sábado sí le dicen sábado. Entonces, saben que los brasileros no tienen problema con eso. Porque como los brasileños lo ven que se cuentan los días como están en la Biblia, en los días de la creación. Claro. Pero si tú vas a Israel es lo mismo. Compra un periódico en Tel Aviv, cómpralo un domingo. Y el periódico dice primer día. Correcto.
Cómpralo el lunes, segundo día. Ahora, yo amo mucho a Colombia, pero hay un aspecto de la programación de televisión de Colombia que no me gusta. Y es que tienen un programa los domingos que se llama Séptimo Día. Sí. Sin embargo, tienen un programa el sábado en la noche que se llama Sábado Felices. Claro. Pero ese es domingo ya. Sí. O sea, simplemente para poder decir que el enemigo ha querido cambiar las Claro, cosas. está buscando la manera. Pero para mí el argumento más fuerte fue el que usted dio, pastor. O sea, todos los argumentos son importantes, pero el que usted presentó es el más fuerte. Jesucristo guardó el mismo día que guardaban los judíos antes de que Él viniera. Exacto. ¿Es así o no? Claro, tiene que ser. Ese fue el día que guardó Jesús. Está en Lucas 4:16. Correcto. Era la costumbre de Jesús ir los sábados a la sinagoga. Ajá. Y los seguidores de Jesús siguieron guardando después de Él el mismo sábado que guardó Jesús. Claro, Hasta el día de hoy. claro. O sea que no es tan difícil demostrar No. que el sábado de la creación es el mismo sábado que tenemos hoy. A veces se inventan con el fin de deshacerse de la necesidad de guardar el sábado. Claro. Últimamente, muchas veces es un deseo de eliminar la observancia del séptimo día. Ese es el punto. Es triste. Ese es el punto. Ese es el punto. Y seguramente quien nos está haciendo la pregunta, no sé si es miembro de la iglesia o no es miembro de la iglesia, no lo dice aquí en su email, pero seguramente quien nos hace la pregunta recibió esa objeción de alguien. Seguro. Recibió esa objeción de alguien. Sí. Pero la objeción es fácil de poder debatirla con estos argumentos. Amén. Amén, por eso. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que nos llega de nuestra persona que se llama Loreneis. No sabemos de dónde también nos envía, pero dice lo siguiente. Bendiciones, mis hermanos, soy de la Iglesia Adventista. Me gustaría tener un poco más claro el tema sobre el versículo que dice que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Correcto. Y otro que dice que no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. Quisiera poder entender bien ese tema. Muchas gracias. Pues yo no veo tan difícil el tema. Simplemente hablo de que está cada uno de los apóstoles. Pablo está hablando en un contexto y está hablando en un contexto diferente a las obras a las que está hablando Santiago. Y realmente los dos textos se complementan, pero necesitamos explicarlo, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto que usa Santiago? Santiago dice, y podemos leer el texto, aunque ya lo dije, Santiago 2:26, la fe sin obras es muerta. Lo que está enfocando aquí es Santiago es que él no está diciendo que, porque algunos dicen, mira, si Santiago está presentando que la salvación es por obras, eso no está presentando Santiago. Santiago está presentando es que la evidencia de que soy salvo Se muestra. son mis obras. Si yo soy salvo, ahora eso lo evidencio en lo que hago. Mientras que el apóstol Pablo está presentando algo totalmente diferente. Y el apóstol Pablo está diciendo que la salvación no es por obra, la salvación es un regalo de Dios, un don gratuito de Dios. Y así que Pablo habla en un contexto diferente al de Santiago. Claro. Y es más, ustedes van a encontrar que antes Pablo reafirma el hecho de que las obras son importantes. Bien, yo lo veo así. Son como las dos caras de una misma moneda. Correcto. Es una misma moneda, es el mismo tema. El mismo tema es las obras. Por un lado, dice Pablo, no son necesarias las obras para salvarse. Jesucristo nos regala la salvación gratuita. Si alguien sin hacer obras conoce a Cristo y después de aceptar a Cristo se muere como el ladrón en la cruz, es salvo, porque es un regalo de Dios. Pero por el otro lado, Santiago está diciendo, pero como ahora tú eres salvo, pues tú tienes que evidenciar que eres salvo y que el Espíritu Santo ha transformado tu vida. Porque ahora tú sirves a los demás, tú ayudas, tú predicas en la iglesia, tú haces obra misionera, ahora tú das recursos fielmente a Dios, das a los necesitados, ahora tú eres más amoroso, más tierno, más dulce, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es el mismo tema visto desde dos perspectivas diferentes. Realmente son un complemento las dos cosas, ¿no? Lo voy a decir en poquitas palabras. A ver. Pablo dice cómo somos salvos y Santiago nos dice cómo vive un salvo. Perfecto. Ahora, Pablo y Santiago definen de una forma distinta la palabra obras. En los escritos del apóstol Pablo,
obras de la ley son obras malas. Por definición, cada vez que Pablo usa la expresión obras de la ley, son obras malas. En el sentido de que son obras que yo produzco con el fin de ganar la salvación. Claro. Es decir, son obras legalistas. Esa es la perspectiva. Cuando Pablo usa obras de la ley, no piensen que él está diciendo que no tenemos que guardar la ley. No, él está diciendo que guardando la ley no nos salvamos. Mientras que Santiago no usa la expresión obras de la ley. Él está hablando de una fe que produce obras naturalmente. Correcto. Y yo uso esta ilustración. Supongamos que un individuo tiene una casa con un patio donde tiene un árbol de aguacate. Y en 20 años no ha producido ni un solo aguacate. Y entonces él dice que esto es una vergüenza porque los vecinos ven este árbol, ni un solo aguacate por tantos años. Dice, yo sé lo que voy a hacer. Voy a ir al supermercado y voy a comprar 150 aguacates. Y en la noche los voy a colgar en el árbol, con un hilo. Y se va y se compra los aguacates y los pone todos en el árbol. Y para la mañana se levantan los vecinos y dicen, ve, de la noche a la mañana el árbol produjo aguacates. No, el árbol no produjo aguacates. Son frutos colgados en el árbol, artificiales. Pero cuando el árbol produce por naturaleza fruto, entonces esos son frutos naturales que vienen como resultado de la naturaleza del árbol. A mí me gusta compararlo de esta manera. Yo le digo a la gente, cuando un carro arranca por la mañana y la carretera no está resbalosa, es una carretera sólida, ¿cuáles de las dos ruedas se mueven primero? ¿Las de adelante o las de atrás? Bueno. Indudablemente la gente pregunta, bueno, ¿es tracción delantera o tracción trasera? No, sin importar cuál En sea. realidad no importa, Se mueven al tiempo. porque si es trasera, las ruedas de atrás impulsan, esa es la fe, Así es. pero inmediatamente las ruedas de delante ruedan. También. Donde hay fe verdadera, las obras Siguen. ruedan, por así decirlo. También les digo, mira, por favor, quítale un lado a esta página. Quiero que le quite solo un lado a la página. No se puede. No se puede. No se puede. Fe, Y las obras, desde luego. van juntas. Así que Pablo está hablando en contra de obras que yo produzco. Santiago está hablando de obras que la fe produce. En cortas cuentas. Correcto. Y, pastor, permítame agregar algo más de lo que el apóstol Pablo dice. Para el apóstol Pablo está de acuerdo con las obras. Sí, claro. Solo que en ese texto está hablando de salvación. No se necesitan las obras para salvarse. Pero miren que el apóstol Pablo sí está de acuerdo con que deben haber obras. Y habla muchas veces de eso. Y en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Eso es lo que estoy buscando. Eso es lo que está buscando. Mismo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Sí. las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué está diciendo Pablo? Que debemos caminar en buenas obras, que Pero debemos... claro, el equilibrio está en los dos versículos anteriores. Porque dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos Correcto. por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Correcto. Pero luego alguien podría decir, a ver, no por obras para que nadie se gloríe. No es necesario la obra. Entonces en el versículo 10, el apóstol Pablo dice, Lo aclara. sí, son obras, pero son obras creadas por Dios para nosotros, no son obras nuestras. Como dice en Filipenses, ¿no es cierto? Capítulo 2, versículos 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego dice, haced todo sin sus murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, debe haber la evidencia a través de la obra de Cristo en nuestra vida, de que caminamos conforme a su palabra, de que obramos conforme a su mandato, de que seguimos en esa dependencia de Cristo y Él es el que hace en nosotros esa
ese producto, esa obra de que tengamos obras que rindan honor a su nombre, ¿no? Y que sean obras naturales, espontáneas. Correcto. Hay algo que me llama la atención de Pablo y de Santiago, y es que ambos toman el ejemplo de Abraham Eso. para hablar de las obras. Exacto. Sí, señor. Ambos. Ajá. Pablo dice, eso está en Romanos 4:3. Alguien que, si quieren, vamos a leer el texto, donde él cita Génesis 15:6, ¿verdad? Pero leamos Romanos 4:3. Miren cómo lo dice allí. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por justicia. Aquí está hablando de salvación por fe y no está hablando de salvación por obra. Pero sin embargo, la pregunta es, ¿tuvo obras Abraham? Sí, pero miremos cómo lo mira Santiago. Ahora, miremos Santiago, hablando el mismo ejemplo y de la misma persona, Santiago el capítulo 2, el versículo 21 al 24. Santiago 2, 21 al 24. Y si alguien lo quiere leer, les agradezco. Santiago 2, 21 al 24. A ver, dice aquí, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y el 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Mire, así que, pastor, estos versículos aclaran lo que usted dijo, los dos lados de la página, los dos lados de la moneda. Ajá. No se pueden quitar el uno y dejar el otro. Está claro que citando ambos al mismo personaje, ambos tienen claros que hubo fe y que hubo obras. Así que qué interesante el haber aclarado este concepto. La hermana White usa una ilustración y yo le pregunto a la gente, le digo, cuando tú tienes un bote de remos, ¿cuál remo es el más importante, el derecho o el izquierdo? La gente se queda y dice, bueno, si tú tienes solamente el izquierdo, vas a dar vueltas a la izquierda. Ajá. Al derecho vas a ir a la izquierda. Y si tienes el izquierdo, vas a ir a la derecha. No hay progreso. Que se La hermana estancado. White dice, la fe es un remo y las obras son el otro remo. Amén. La única forma de progresar en la vida cristiana es de esa manera. Ahora quiero leer un pasaje porque el tiempo está terminando, donde se pone el equilibrio nuevamente. En el libro de Tito, capítulo 2, habla de gracia y también de obras. Dice en el versículo 11, Pastor Manrique, usted es un gran lector. Por favor, lea ese pasaje. Otra vez, pastor, estoy buscando Tito. Okay. Entonces, ¿quiere que leamos Tito, capítulo? Tito 2, 11 hasta el versículo 14. Ok, Tito 2, 11 al 14. Leo, pastor. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero fíjese cómo comienza. Dice, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación. Correcto. Y luego dice que la gracia nos enseña algo. ¿Qué nos enseña? Renunciar a la impiedad, los deseos mundanos, vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y luego al final dice, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo creía en las buenas obras. Desde luego, 100%. Pero por la motivación correcta. Sí, yo no sé por qué le han atribuido a Pablo que Pablo dice que no son importantes las obras. Son importantes las obras en el momento que yo acepto a Cristo. Amén. Pero después de que yo acepto a Cristo, las obras son evidencia de mi fe. Exacto. Amén, por eso. Gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la palabra del apóstol Pablo en Filipenses 4:13 y queremos animarles a ustedes también a seguir estudiando la palabra del Señor, sabiendo de que la palabra de Dios producirá en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias también a ustedes por sus oraciones y también por sus contribuciones que permiten que este programa pueda continuar siendo producido y que llegue a varios hogares. Que Dios los bendiga y los guarde, es nuestro deseo y oración.